nombre es Abril Castillo, estudié letras hispánicas y un año de la carrera de artes visuales. He estudiado muchos talleres de ilustración y dibujo, hago ilustración, escribo y hago edición. Y también doy talleres de ilustración. No sé, no tengo idea. No tengo idea y justo ahora en septiembre con el temblor se me cayeron un par de libreros, que eran los únicos que tenía súper ordenados, porque es que además hay unos libreros que yo tengo doble fila y así, no, y ni siquiera sé cómo se calcula, hay como una medida así de... No tengo idea, no tengo la más remota idea. Sí, o sea, mi biblioteca, yo creo que empezó cuando de niña mi mamá ya no me quería prestar sus libros, porque decía que era como la ladrona de libros y no se los devolvía, y me empezó a comprar, y entonces empecé a tener un pequeño librero en mi cuarto, y en la universidad empecé a tener como cada vez más que me compraban mis papás como cada tanto, ¿no? Pues yo todavía no trabajaba, y cuando ya empecé a trabajar, mis primeros, o sea, como el primer dinero que yo empecé a ganar casi lo invertía en libros. Mi primer trabajo fue en Ediciones SM como becaria y me pagaban como 1,000 pesos al mes, o sea, nada, ¿no? Que eran como prácticas profesionales, y ahí todo, como me hacían un descuento para los álbumes, como que... Y luego de ahí la verdad es que empecé a ir a muchísimas ferias del libro, como toda mi familia y mis amigos saben que me gustan mucho los libros, entonces, o sea, yo creo que fácil, por lo menos una vez a la semana adquiero un ejemplar nuevo de algo, ya sea de viejo o prestado, que nunca devuelvo, no, así los devuelvo. Y en las ferias pues ya me estoy limitando más, pero es que en las ferias del libro además hay joyas que no puedes a veces encontrar en México durante el resto del año, y con esa premisa entras en pánico y compras más de lo que deberías. Entonces adquiero de muchas maneras los libros, pero también hay muchos que eso sí es bonito, ¿no? O sea, algunos pues que te regalan y que saben que son joyas que tú vas a saber apreciar, o me había resistido mucho a comprar en línea libros, pero también empecé como ahora a comprar cosas que no voy a encontrar en México, aunque no sea ya en ferias a mitad de año. Sí, bueno, a los que más aficionada me volví fueron a los libros ilustrados, claramente. Entonces, digamos que esos son, creo que los que tengo mucho más ordenados y que creo que sí podría decir que he leído casi todos, porque también es más fácil haberlos leído casi todos. Y entonces tengo un librero acá en donde los tengo ordenados por editorial, por autor, o sea, como que varían las categorías, o sea, trato de que sean algunos como por editorial, por si hay colecciones, pero también hay autores de los que soy muy asidua, entonces esos ya me salto la cosa editorial y los ordeno por autor. Algunos otros por tamaño, porque hay libreros, o sea, por ejemplo, este librero ya es como el primer librero en mi vida que he mandado a hacer, todos los demás han sido como heredados o comprados de emergencia, entonces sí hubo aquí ya como una intención de estos libros que son más grandes, como que cupieran bien, y luego acá los más pequeños, entonces todo esto, acá tengo libros como de divulgación ilustrados, y libros más híbridos,
Acá tengo una pequeña sección de Santiago Solís, o sea, tengo también de amigos como agrupados. Acá libros como franceses, que también son como más grandes y de los más bonitos, y aquí empieza una sección de como de novela gráfica y de libros híbridos que se extiende como hasta acá. El problema luego con los fanzines es que no tienen lomo, entonces luego estoy todavía no sabiendo muy bien cómo agrupar esos. Bueno, toda esta serie también son como fanzines y libros, o sea, les llamo libros híbridos porque al principio donde más encontraba libros ilustrados pues era en el área infantil o juvenil, pero en realidad hay toda una beta muy grande de libros ilustrados y por eso a veces me gusta más llamarle dibujo que ilustración, aunque sé que son cosas diferentes, pero sí hay unos en donde el límite entre ilustración y dibujo se diluye y creo que es esta área que actualmente es como mi favorita. Y luego acá son novelas infantiles y juveniles, más como por el tamaño porque era fácil agruparlas por colección y por editorial. Y de este lado, bueno, en un librero que no se ve en la cámara, y tengo todos mis libros, álbum más preciados, que es como que no... Bueno, siento que cuando veo uno el librero no parecen tantos, pero ahora que ese fue el que justo se cayó, está así súper, sí está ordenadísimo, así como que me decían y casi con los ojos cerrados sabía dónde estaba, pero pues llegué en el temblor y estaba todo en el piso. Y ahí tengo como varias joyas que también en ciertos momentos y en ciertas ferias decidí comprar ciertos libros que son como muy caros, o sea, libros japoneses o checos, de ilustradores muy específicos que son, pues sí, como difíciles de encontrar y como piezas de arte casi en sí mismas. Rayuela, que es un libro que me gustó muchísimo y que de hecho hice mi tesis sobre él en la carrera. Es como un libro que me acuerdo que mi asesora me dijo, no le vayas a quitar nunca, o sea, como esto era durante la investigación y como que estaba estudiando cada tema. Todo era de la nostalgia, pero era como del amor, la memoria, entonces cada color significaba un tema y pues es, no sé, un libro como objeto al que le tengo como un especial cariño. Otro libro, el primer libro álbum que leí ya más grande, que me marcó mucho y que me hizo decidir estudiar ilustración, porque yo estaba en el camino de las letras, y ahí fue donde busqué volverme ilustradora, fue uno que se llama Yo Espero, que ese sí lo tengo, Dios mediante. Es de David E. Cali y Serge Bloch. Bueno, tiene como la forma de una carta y me encanta que es una ilustración muy simple que parecería que es muy fácil de hacer, pero luego llegar a esa simpleza es lo más complicado. Y bueno, en algún momento conocí al ilustrador y también me lo firmó. Y todo el libro se compone de yo espero crecer. Yo espero un beso antes de dormir. Que el pastel esté listo, que pare de llover, que llegue la Navidad. Y va saltando, digamos, como de edad en edad. En algún momento ya se vuelve como un joven. Yo espero el amor. Las vacaciones, pero ya es grande y ya tiene hijos. Que los hijos llamen, ya está más grande. Ah, bueno, esto es como muy triste. Que digan que no es nada grave. Que ya no sufra más. No espera nada. Que regrese la primavera, ¿no? Nuevo ser de la familia y, o sea, como que todo está construido con realmente muy pocos elementos. Este es un libro que digo, a mí me conmovió mucho cuando lo conocí, pero que también ahora uso mucho en clases, tanto cuando doy clases para niños como por compartir la historia, o sea, como una manera de cómo podemos contar nuestra propia historia, pero también como la sencillez que es contarla, ¿no? Sin tantas complicaciones. Y cómo es de esta manera tan universal de que sin importarle a todos podemos conectar con este niño hecho a línea, ¿no? Ese es de mis libros más favoritos. ¿Algún autor o algún ilustrador que sea? Sí, muchos. O sea, hay uno de mis favoritos son, por ejemplo, a Sean Tan, tengo todos sus libros, que es un ilustrador, autor australiano, que también hace animación. Tiene un libro muy bonito, ahora muy vigente, que se llama
inmigrantes, que construyó, él yo lo conocí en una conferencia que dio en la FILIG justamente, me acuerdo que Daniel Goldin que lo presentó, porque en esa época él ha de haber tenido como 25 años, o sea, era así súper joven, y como que dice Daniel Goldin así, cuando lo conocí no podía creer que tenía a mi lado un veinteañero con la sabiduría de un hombre de más de 100 años, ¿no? Y lo que hizo fue construir con, justamente habla de no ficción con pura ficción, o sea, construyó como un universo paralelo en donde como que hay monstruos y gente que, o sea, como unas fuerzas ahí que uno no ve y no entiende. Y todo era como para generar la atmósfera de lo que se siente irte de tu país y llegar a otro en donde no entiendes nada, ni el idioma, ni la gente, ni las costumbres, y cómo haces de ese lugar tan inhóspito tu casa, ¿no? Es un libro hermosísimo. Que él hacía libro-álbum, que también esta estructura muy establecida del libro-álbum, de tiene que tener entre 32 y 48 páginas, bla, bla, y él empezó a pedir como más tiempo a su editor, así de, oye, es que no me está cabiendo en eso, o sea, voy a hacer más, voy a hacer más, voy a hacer más. Y acabó siendo un libro bastante gordito que la crítica es como, bueno, es una novela gráfica o libro álbum, etcétera, y yo creo que eso no importa, ¿no? Es un libro súper entrañable y que todos deberíamos de leer y no tiene una sola palabra más que el título. Entonces, eso hace que también cualquiera pueda leerlo en cualquier idioma precisamente. Paloma Valdivia, tengo muchos libros de ella. Este que acaba de salir, este lo compré en la FIL pasada y es hermosísimo. Se llama Nosotros y es acerca de la como de la maternidad, ¿no? Pero tampoco pensar la maternidad nada más como, o sea, incluso los adultos somos hijos, ¿no? Entonces, como que te conmueve a muchos niveles. Como que empieza en un juego, como si tú fueras una oveja, yo sería un cordero, una yegua, tú un potrillo, un gran pez, yo un alevín, y así, ¿no? Pero en algún momento del juego de comparaciones, una coneja y un conejito, y un día iría saltando. Y volverías convertido en lo que tú quisieras. Para entonces yo también habría cambiado, y aunque nos viéramos algo diferentes, siempre seríamos mamá e hijo. Siempre seremos nosotros, ¿no? Es una ilustradora artista checa que se llama Keta Pakowska, que tiene una visión además de la infancia como súper, o sea, como, ni siquiera voy a decir horizontal, o sea, como que no ve una diferencia entre, ¿no? O sea, como que sí su público es el niño, le gusta hablarle a los niños y lo aborda, es que ¿saben qué? No sé si esté hasta verlo en una mesa. Porque, o sea, este se llama Hasta el infinito y además ella ha hecho, luego estos libros los lleva a exposiciones, entonces los niños pueden, o sea, es a la vez como un abecedario con personajes, como, ¿no? Como un manejo del color, de las texturas, o sea, esto es como una cosa como espejo para, ¿no? Que el niño se refleje ahí, o bueno, uno como lector. ¿No? Como tu espejo. Pues es así una verdadera maravilla. Y el ritmo que va decidiendo cada cosa que tiene, ¿no? O sea, si ves aquí y entonces pues esto te lleva como a querer hacer esto. Y a lo mejor empezarlo a leer al revés. Entonces empieza haciendo como como un alfabeto. Luego empieza a hacer como, o sea, muchas cosas que justo no tiene, es difícil poner en palabras, pero a la vez es muy universal, ¿no? O sea, todos estamos sintiendo como emociones al ver ciertos ritmos y por qué contrastar esto con el otro. Como el libro como objeto, blanco sobre blanco. Sí, yo creo que este es como de los libros que me da más gusto poder tener y poder, pues luego sí, eso, compartir. O sea, creo que dar clases es algo muy bonito porque puedes tu biblioteca volverla parcialmente pública, ¿no? Que luego sí soy cuidadosa con los libros y trato, sí, de prestar algunos, pero a veces como no tanto porque luego no regresan y eso hace que más personas se pierdan
de que luego se los puedas compartir, ¿no? Pero, pues sí, que Tapakopska. Lo tengo muy claro porque sí lo he prestado mucho y luego me da miedo que no vuelva, pero siempre lo vuelvo a prestar porque me encanta. Se llama Memorias por correspondencia de Emma Reyes. Es un libro que recientemente publicó Almadía, pero yo lo conocí a través de un amigo colombiano que tiene una fundación y que buscó publicarlo. Es un libro es justamente unas memorias, entonces es biografía y entra dentro de toda esta como nueva tradición de la autobiografía que platicábamos. Es de una pintora colombiana que murió creo que a principios de los 2000, que en realidad era pintora, pero tenía recuerdos tan lúcidos de toda su vida desde una infancia muy muy tierna, o sea, tipo 2 años, que un amigo suyo que era periodista le dijo, tienes que escribir tu historia, o sea, es increíble, y ella le decía, pero es que yo no soy escritora. Y como llevaban una relación muy larga como de cartas, él le decía, pues escríbeme en una carta, veme escribiendo en cartas tu historia, o sea, en cada carta cuéntame algún recuerdo, etcétera. Y con esas cartas que ella le fue escribiendo, le relató desde su más tierna infancia hasta como la adolescencia, cuando se emancipó, digamos, porque además era huérfana, entonces sí tuvo una vida muy impresionante, pero la narra muy, muy, y siento que es un libro que todos deberían leer.